A este punto ya tenemos el front del negocio, es decir, la parte de mercado, ya tenemos toda la información del segmento de clientes, de los canales, de las relaciones con el cliente y de la propuesta de valor junto con la fuente de ingresos. Ahora vamos a describir la parte operativa del modelo de negocio. Es decir, vamos a identificar cuáles son los recursos clave, cuáles son las actividades clave, los aliados estratégicos y la estructura de costos. Vamos a iniciar por los recursos clave. Los recursos clave son de 4 tipos: físicos, intelectuales, humanos y económicos. Ok, empecemos con los físicos. Acá ustedes deben hacer un listado de cuáles son aquellos recursos físicos clave para operar el negocio. Estoy hablando de un local, un vehículo, estoy hablando de una maquinaria que es importante y clave en este negocio. Entonces ustedes no listan todos los recursos físicos, sino los claves. Vamos a la parte de recursos intelectuales. Edison representa el conocimiento, entonces hablemos de patentes, por ejemplo, o de marcas, o de un conocimiento clave. Si tenemos un código específico, hemos desarrollado un código específico basado en inteligencia artificial que nos permite conocer, por ejemplo, los gustos del mercado. Entonces realmente este es un recurso clave desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista de recursos humanos, acá listamos cuáles son los recursos humanos clave del negocio. No listamos toda la parte de talento de la empresa, sino los clave. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de desarrollo de software, obviamente los recursos clave tienen que ver con ingenieros, programadores o diseñadores. Pero si tenemos un recurso, o mejor, un servicio o negocio, por ejemplo, legal, de asesoría legal, uno de los recursos humanos clave deben ser el equipo de abogados, ¿vale? Y finalmente tenemos recursos económicos. Recursos económicos se mencionan cuando necesitamos una gran base de recursos para operar el negocio. Es decir, todos los negocios necesitan de recursos económicos. Pero ¿en qué momento mencionamos los recursos económicos? Cuando el modelo de negocio se apalanca en una fuente de ingresos muy alta. Me explico. Por ejemplo, estamos hablando de un negocio inmobiliario. Para iniciar un negocio inmobiliario debemos tener una fuente de recursos económicos muy grande ya identificada. Entonces, de arrancada necesitamos una base sólida o una base fuerte de recursos económicos, y por eso es importante mencionarlos. Lo digo porque como todos los negocios necesitan de recursos económicos, pues a veces terminamos listando, unos recursos que no son clave. Así que la idea es que acá vayan a identificar cuáles son los recursos económicos clave cuando tienen esos componentes como de barreras grandes en términos económicos. Es importante mencionarlos en este punto. Para eso voy a usar esta imagen de una isla para simbolizar actividades claves de un negocio. Supongamos que este es un negocio de turismo. Entonces, las actividades claves que ustedes tienen que mencionar probablemente tengan que ver con producción, con diseño, con comunicación. Es decir, que si estamos hablando de un negocio de turismo, probablemente una de las actividades clave tiene que ver con el mercadeo que haga de la oferta que tienen de turismo, pero probablemente otra actividad clave tenga que ver con el diseño de los paquetes de turismo y con la comunicación que se hace para este tipo de negocios. Entonces, acá lo que ustedes tienen que pensar es cuáles son las actividades claves dependiendo del tipo de negocio. En el ejemplo anterior de los recursos estábamos hablando de ingenieros, por ejemplo, que son los que diseñan o desarrollan el software. Una de las actividades clave es desarrollo del software o programación del software. Entonces, es importante que las actividades clave junto con los recursos clave estén relacionados muchas veces, porque una actividad clave
muchas veces es realizada por una de los recursos clave, ¿ya? Como actividades clave, seguramente también deben tener presente los puntos de venta, lo que se hace en los puntos de venta, o las actividades clave para conocimiento del cliente. Entonces piensen desde su negocio cuáles son las actividades clave que deberían estar descritas en el modelo de negocio. El siguiente bloque es el de aliados estratégicos. Entonces acá lo que deben describir es con quién han hecho alianzas. Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo esa alianza me hace más competitivo? Entonces, una de las preguntas frecuentes para este bloque es si un proveedor es un aliado estratégico. Yo siempre respondo que depende. Depende de si con ese proveedor yo tengo una alianza estratégica en la que compartimos, por ejemplo, marca, compartimos puntos de venta, o sea, ¿cuál es la alianza clave que tenemos? Porque puede ser que sea un proveedor clave, pero si yo encuentro otro proveedor clave que me ofrece un costo más económico, pues puedo migrar fácilmente, entonces ahí no hablamos de una verdadera alianza, hablamos de un proveedor clave. Una alianza siempre tiene que ver con un acuerdo que se hace y por eso ustedes en el modelo de negocio van a encontrar como las dos argollitas, ¿sí? Porque eso significa que han hecho una alianza, que se han comprometido a algo y que deshacer esa alianza no es tan fácil. Entonces acá, en la mayoría de los casos, lo que les pregunto a los emprendedores es, si no tienen alianzas, ¿con quién debería hacer una alianza para que se conviertan en un negocio más competitivo? Puede ser una alianza para distribución, una alianza para comunicación, una alianza incluso para darle mayor valor o diferenciación a la propuesta de valor. Piensen con quién podrían ser alianzas para mejorar su modelo de negocio. Y finalmente llegamos a bloque de estructura de costos. Para identificar qué información colocar en la estructura de costos se deben hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles de los costos del negocio son fijos y cuáles de los costos del negocio son variables? Lo que siempre aconsejo en esta parte o en este bloque del modelo de negocio es lo siguiente. Imagínense que ustedes se paran acá en esta esquina del modelo de negocio y miran todos los componentes o miran todo su modelo de negocio y tratan de identificar dónde están los costos más altos. Pueden ser en recursos clave, pueden ser en actividades, pueden ser en la propuesta de valor o en los canales o en el relacionamiento con los clientes. ¿Dónde están los costos más altos de este negocio y cuáles son fijos y cuáles son variables? Con esto ya tenemos un panorama completo de los elementos, la información básica que deberíamos tener de inicio, de arranque para el modelo de negocio. Entonces, los invito a que impriman su modelo de negocio en un formato medio pliego o cuarto. Lo otro es que traten de usar siempre post-its para llenar esta información en el modelo de negocio. Esto es recomendable por lo siguiente: es muy fácil equivocarse. Entonces vamos a tener que cambiar muchas veces y si empezamos a rayar sobre el canvas, pues se nos va a confundir muchísimo la información. A veces confundimos un recurso con una actividad clave, entonces es fácil moverlo o cambiarlo si lo escribimos en un post-it. Y lo otro es que traten de escribir siempre una idea por post-it, por lo mismo que les acabo de decir, porque ustedes lo pueden mover. Y finalmente, otra recomendación para tener en cuenta es que alguna información puede repetirse en un bloque del Canvas. Por ejemplo, si ustedes tienen un canal que es un canal o un punto de venta mejor que es físico, hablemos de un local, pues ese local también es a la vez un recurso clave. Entonces fíjense que el local estaría acá como canal y a la vez estaría como recurso clave. Lo que quiero decir con esto es que hay información dentro del Canvas que puede estar en diferentes puntos o en diferentes bloques del modelo de negocio. Bien, creo que con esta información ya ustedes pueden iniciar la construcción de la información básica del modelo de negocio.